¿Qué tal? ¿Cómo están, jóvenes? Mi nombre es el profesor José Milton Chacchi Paniagua, del curso de Lengua y Literatura. En este caso vamos a llevar a cabo el curso de literatura en la semana 40 del tema La ciudad y los perros, segunda parte. En esta parte, en esta semana, vamos a hacer un análisis narratológico de la novela La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, ¿no? Ustedes saben, es una novela importante, una novela que, la que está por acá, la pueden visualizar, ¿no? Ya, ahí está, justamente la novela La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa. Y hay que recordar ciertas cuestiones sobre esta novela, ¿no? Hay que tomar en cuenta que esta novela fue publicada por los años 62, ¿no? En 1962, y en este caso representa de cierta manera el punto álgido, el punto más importante de la narrativa de Mario Vargas Llosa, en el sentido que fue la primera novela que se publica fuera de lo que es el Perú. Fue una primera novela que se publica fuera, en este caso, de América, de un autor latinoamericano, y de cierto modo fue esta novela que dio pie o abrió la puerta para que diversos autores puedan publicar más adelante, ¿no? Esta es la novela que abre el paso a lo que se va a conocer como el boom latinoamericano. Es una novela que de cierto modo representa un cambio social, incluso no solamente en el aspecto temático, literario y hasta rebelde, sino también en la parte técnica, ¿no? Es una novela que se basa mucho en la realidad, tiene como base justamente el aspecto del hecho cotidiano, del autobiográfico. Es una novela que ha sido muy importante y que ya debido a la, ¿no? En este caso, habérsele otorgado a Mario Vargas Llosa el premio Nobel en el año 2010, ya pasó a ser un clásico de nuestra literatura, ¿ok? Es una novela que quizás por ahí algunos de ustedes lo han leído, algunos de ustedes lo han visto en películas, ¿no? Hay una edición de película de esta novela, pero es una novela que tiene mucha riqueza, no solamente temática, sino también verbal, ¿no? El registro lingüístico que podamos desarrollar hoy tiene mucho que ver acá también. Ahora, hay que recordar que esta novela que obtuvo un premio en los años 62, el premio Biblioteca Breve, ¿no? Organizado por la editorial Seis Barral, y esta novela en primera instancia no se llamaba La ciudad de los perros, ¿no? Su título original era Los impostores, ¿no? Tomando como referencia el tema a los personajes principales, ¿no? Que eran estos jóvenes que estudiaban en el colegio Leoncio Prado. ¿Por qué impostores? ¿No? La falsedad, la impostura. Claro, eso tiene mucho que ver con ciertas cuestiones de la novela que vamos a ir desarrollando más adelante. El concepto de la impostura es algo muy recurrente, pero luego también ese título no era del agrado, va a ser cambiado por La guarida del héroe, haciendo referencia en este caso la palabra héroe, por Leoncio Prado, ¿no? Recordamos que este colegio lleva el nombre justamente de esta persona que luchó en la guerra con Chile, y por ello también se va a llamar de esta manera. Pero estos son títulos que a Mario Vargas Llosa no le agradaba. José Miguel Oviedo, uno de los críticos y editores de esta novela, va a comentar una anécdota que tuvo justamente con el autor por esos tiempos, y le comentó que, que los títulos no le agradaban, ¿no? Mario Vargas le dijo justamente eso, que no era de su agrado los títulos que se habían puesto. Él le plantea dos títulos, una era La ciudad y la niebla, que tampoco le agradó a Mario Vargas Llosa, y otro La ciudad y los perros. Ese último título es el que le va a agradar mucho al autor peruano, y es por ende que se va a quedar de esa manera, ¿ok? Ahora, esta novela está contextualizada en un espacio básicamente real, se va a desarrollar la historia en un espacio que es la vida castrense, y que tuvo muchos problemas cuando fue publicado, ¿no? Hay que recordar que esta novela tuvo las complicaciones que son las típicas que se dan cuando hay una novela que se asemeja mucho a la realidad, que muchas personas se sentían aludidas, muchas personas se sentían afectadas, más aún se dice por ahí que el colegio Leoncio Prado mandó a quemar los libros por parte de los alumnos. Mario Vargas Llosa, que fue alumno justamente de esta institución, de este colegio, fue, digamos así, considerado como persona no grata. Incluso la publicación en España, hay que recordar que cuando se publica en España, España aún vivía el régimen de Franco, ¿no? Un régimen militar. Entonces, una novela que salga publicada donde los militares son vistos como seres violentos, como seres que en este caso actúan de una manera muy impune, machista,
no era visto de buena manera. Incluso en España también tuvo su veto, ¿no? Se comenta por ahí que ciertas palabras fueron quitadas para no generar la censura completa, ¿no? Pero como ustedes saben, todas estas cuestiones no hacen más que alimentar la lectura, ¿no? Cuando un libro se es prohibido, las personas o los lectores buscan más con mayor, son más asiduos a buscar este libro, ¿no? Y eso pasó, ¿no? Sucedió lo inverso, como un fenómeno publicitario, la gente comenzó a buscar más este libro para leerlo. Ahora, hay que recordar también que esta novela se va a ubicar en un contexto llamado el boom latinoamericano, ¿ok? Y eso lo vamos a ver un momento en la introducción. Tenemos por acá el boom latinoamericano. ¿Qué fue el boom latinoamericano, no? Hay que recordar que nuestra narrativa tuvo sus inicios, ¿no? La narrativa latinoamericana tuvo sus inicios por los años 30, 40, cuando la literatura comienza a describir elementos de Latinoamérica, cuando la narrativa se centra en problemas de Latinoamérica, problemas rurales en este caso, y esa corriente se llamó el regionalismo, ¿no? Donde hubo una denuncia social de los problemas rurales. Por ejemplo, recordamos novelas como Doña Bárbara, recordamos novelas como, en este caso, La ciudad, El mundo es ancho y ajeno, ¿no? Novelas donde la problemática se centró en la zona rural. Pero ¿cuál fue la parte temática? Esa fue la parte temática, pero ¿cuál fue la parte técnica? La parte técnica mantuvo, de cierto modo, la influencia realista, es decir, se mantuvo lo que fue la narración lineal, se mantuvo lo que fue, en este caso, el narrador omnisciente, es decir, no hubo una innovación técnica a nivel literario, ¿no? Las innovaciones van a llegar en los años 40, 50, con autores como Borges, por ejemplo, Juan Rulfo, el mismo José María Arguedas, ¿no? Alejo Carpentier, que van a desarrollar innovaciones técnicas en su narrativa, la inclusión de lo real maravilloso en el caso de Alejo Carpentier, o el realismo mágico en caso de José María Arguedas, ¿no? Hay que recordar que este realismo mágico, la inserción de los elementos fantasiosos en un contexto cotidiano, no es algo propio de Latinoamérica, sino es una aculturación, o bueno, una transculturación, por llamarlo así, de Europa, ¿no? Quizás por ahí recordamos una novela que nos inserta un elemento fantástico en un contexto cotidiano, quizás recordamos la novela de Franz Kafka llamada La Metamorfosis, ¿no? Esta transformación de Gregorio Samsa es un elemento que podía ser claramente visto como el realismo mágico, ¿no? Y en la literatura latinoamericana tenemos ejemplos como Pedro Páramo, tenemos ejemplos como la misma novela Los ríos profundos de Arguedas, y también Lo real maravilloso, que es distinto, ¿no? Que se inserta ya los elementos míticos, mágicos, pero ya de la ciudad latinoamericana como tal, ¿no? Ahora, el boom termina siendo ya, pero a pesar de eso, en los años 40, 50, las técnicas se manejaban de manera, hubo un desarrollo de técnicas, pero hubo un aprendizaje, ¿no? Poco a poco hubo una llamada transculturación, ¿no? Poco a poco fueron usando esas técnicas, pero donde se va a utilizar las técnicas de manera magistral, donde los autores van a hacer suya las técnicas, va a ser sin duda en el boom latinoamericano, ¿no? Va a ser en este periodo justamente que está contextualizado en los años 60, en plena revolución cubana, una revolución que, como ustedes saben, se da debido a la oposición que hubo, ¿no? Contra Norteamérica, ¿no? Cuando se derroca un dictador llamado Fulgencio Batista, Castro se mantiene en el poder con la ayuda también, en este caso, de la URSS. Estamos en un contexto llamado la Guerra Fría también. Es por eso que, de cierta manera, en un cierto tiempo, los autores de Latinoamérica vieron con cierto asombro y hasta admiración, por qué no decirlo, lo que era el acto de esta isla pequeña llamada Cuba ¿no? que se oponía a Estados Unidos. Hay que recordar que hasta ese tiempo Cuba había sido colonia norteamericana y luego de esta revolución cubana ya se volvió un país independiente, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones, en este caso, contextuales que se desarrollan en el mundo latinoamericano. Lo más importante, recordar también que acá están las 4 figuras más importantes del boom. Tenemos al colombiano García Márquez, ¿no? Al peruano Mario Vargas Llosa, al argentino Cortázar y al mexicano Carlos Fuentes. ¿Cuáles son las características del boom latinoamericano? Una de las características más importantes es el proyecto de la novela total. ¿Qué quiere decir la novela total? Incluso esto en un momento, en una conversación, se dio entre Vargas Llosa y García Márquez en la Universidad de Ingeniería.
El concepto de novela total es una novela que busca abarcar o abordar todos los temas posibles o todas las capas sociales de lo que es la narración. Es decir, los autores buscan abordar desde lo más privado hasta lo más externo, hasta lo más público, ¿no? Por ejemplo, García Márquez, en su novela de 100 años de soledad, aborda diversos temas, de temas privados como el amor, el incesto, hasta temas públicos o hasta temas políticos como lo que es la rebelión de un grupo de trabajadores contra la empresa bananera, ¿no? Un tema hasta incluso militar como es eh, la rebelión del coronel Aurelio Buendía, ¿no? Los levantamientos armados, ¿ok? Entonces, vemos que justamente los autores abordan diversos temas, no solamente se quedan en un solo aspecto, sino que buscan abordar diversos temas que estructuran la capa social, ¿no? De sus personajes. Y no solamente eso, en caso de Vargas Llosa, lo que busca es describir las distintas capas sociales, personajes de diversas élites, ¿no? Generar lo que se conoce como un llamado microcosmos. Por ejemplo, en 100 años de soledad, el Macondo es un pequeño microcosmos, como en este caso, La ciudad de los perros, el colegio Leoncio Prado termina siendo un pequeño microcosmos, no un pequeño espacio donde se desarrollan diversas clases sociales, donde interactúan diversas personas de distintas, digamos así, crianza, de distintos estratos sociales, donde interactúan también diversos problemas, ¿no? Desuniones familiares, abuso de poder, impunidad, violencia, machismo, ¿no? Y también tenemos justamente esa situación. En la novela total es esa novela que plantea un microcosmos donde se desarrollan diversos temas, ¿no? Eso es lo que buscaban justamente, una novela totalizadora, una novela que aborde todos los temas posibles, para llamarlo de esa manera. ¿Qué más? Lógicamente, una de las características también muy importantes en la novela es la ruptura con el tiempo cronológico, ¿no? La ruptura con el orden lógico de la narración. Los autores van a romper con la linealidad narrativa, van a usar al tiempo como un personaje más en la historia. Claro, muchas veces nosotros pensamos que el tiempo solamente es el momento en el cual se narra la historia, pero no es así. El tiempo también es un personaje que juega un papel muy importante en la historia. Por ejemplo, en el caso de García Márquez, el tiempo es tan importante porque la novela 100 años de soledad está narrada en un tiempo distinto, ¿no? Está narrada primero en un momento, en un y media res, como se dice, en un momento medio de la historia, ¿no? Frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aurelio Buendía recordarse aquella remota tarde, ¿no? Cuando su padre lo llevó a conocer el hielo. Y luego retrocede la historia. Yo considero que si la novela hubiera sido narrada de manera lineal, esta novela no hubiera sido tan espectacular como lo es en la actualidad, ¿no? De igual manera pasa con novelas como en este caso Rayuela de Cortázar, donde juega recurrentemente con el tiempo, o la novela El amor de Artemio Cruz, donde incluso el narrador está expresado en segunda persona porque el yo de Artemio Cruz antiguo le habla al Artemio Cruz de la actualidad. Y en caso de La ciudad de los perros es una novela muy interesante porque se desarrolla la historia en un presente, pero la historia retrocede al pasado, pero no a un pasado social, sino a un pasado privado, ¿no? A un pasado, en este caso, personal, ¿no? Los personajes van a comenzar a retroceder la historia de su vida. Por ejemplo, vamos a conocer cómo es la vida familiar del jaguar, del poeta, del esclavo, y de cierta manera nos vamos a dar cuenta que esa vida personal no es la vida la más alegre posible, ¿no? Cada uno presenta una desunión familiar. Por un lado, por ejemplo, el poeta Alberto Fernández tiene una familia desunida, su madre, una mujer burguesa que lamentablemente ha terminado en el llanto, en la tristeza, debido a que su esposo, el padre de Alberto Fernández, es un hombre mujeriego, que siente que incluso ella y su hijo son una carga para él, un hombre que le gusta mucho la vida bohemia, ¿no? Y la madre se refugia en él, ¿no? En el hijo para contarle todas sus tristezas, todas sus aventuras, ¿no? Llenándole incluso hasta de tristeza al pobre niño, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, la vida del esclavo es una vida en la cual su madre se reúne, o bueno, se junta nuevamente con el padre del esclavo, Ricardo Arana, un padre que considera a Ricardo Arana como una persona que ha sido criado de una manera muy aniñada, muy engreída,
que busca cambiarle su conducta, ¿no? Y para él una de las formas adecuadas era justamente introducirlo al Colegio Leoncio Prado. Y en caso del Jaguar ya no podemos hablar de una familia como tal, ¿no? Vemos una familia completamente destruida, él vive con personas, con familiares que no son directos a él, no vive con sus padres, ¿no? Y vemos en ese caso que incluso él huye de una relación inadecuada con uno de sus familiares, ¿no? Si mal no recuerdo, con una de sus tías, huye de esa relación y trata justamente lo van a meter, por decirlo así, ¿no? Lo van a inscribir al Colegio Alonso Prado para volverlo un hombre de bien, ¿no? Ya que también se estaba perdiendo debido a las malas juntas que tiene, por ejemplo, uno de ellos es el Flaco Higueras, ¿no? Uno de los amigos que tuvo él en este caso, que cometía actos ilícitos. Entonces vamos a ver que de cierta manera la novela nos retrocede el tiempo de cada uno, nos retrocede la historia de cada uno. ¿Para qué? Para en este caso demostrarnos algo muy interesante, ¿no? El juego que hace justamente Mario Vargas Llosa en ese aspecto. Luego vamos a explicarlo con más detalle esto del tiempo. Múltiples narradores, ¿no? En la narrativa del boom, el relato no solamente lo cuenta una persona, lo cuentan varios personajes, incluso hasta a veces se vuelve crónica la historia, ¿no? Eso lo podemos ver principalmente en La ciudad de los perros, donde muchas veces las voces narrativas no solamente es el del narrador, sino a veces el Jaguar es el que está hablando, o es el Ricardo Arana, o es el Serrano Cava, o es el Boa, ¿no? Son personajes que van a contar la historia. No solamente tenemos un narrador, tenemos distintos narradores, narrador personaje, narrador omnisciente, narrador objetivo, narrador testigo, ¿no? Y da ahí sus diversas perspectivas, sus diversas miradas sobre lo que está sucediendo, ¿no? Lo que está aconteciendo. Y el lector activo, ¿no? Como estamos en este caso frente a unas novelas que presentan cierta innovación técnica, se requiere también la presencia de lectores que puedan completar, adecuarse a este tipo de narraciones, ¿no? Lectores que puedan comprender ágilmente lo que es esta narrativa, lectores que puedan comprender las técnicas que los autores nos plantean. Por ejemplo, en el caso de la novela de García Márquez, Cien años de soledad, es una novela que tiene diversas técnicas, incluso el tema de los personajes contados de una manera curiosa, porque se repite reiteradamente lo que son el nombre de los personajes, ¿no? Y el árbol genealógico se vuelve a veces muy confuso. Pues eso requiere que el lector sea mucho más activo. De igual manera, por ejemplo, Mario Vargas Llosa en La ciudad de los perros nos inserta técnicas como el dato escondido, ¿no? Fragmentos de un personaje que no conocemos y que posteriormente vamos a develar quién es, ¿no? Pues eso justamente, lo que busca los narradores de esta época es que el lector sea un personaje más en la historia, es decir, que sea parte de la historia como tal, ¿no? Que se involucre con lo que se está narrando. Y tenemos básicamente al autor llamado Mario Vargas Llosa, ¿ok? Él usa magistralmente las técnicas, considerado como el arquitecto de la novela, ¿no? Él es ¿Qué técnicas se utiliza principalmente? Esto de los llamados vasos comunicantes, ¿no? Las llamadas historias separadas que poco a poco se van juntando. Es como un pequeño rompecabezas lo que él narra, ¿no? Son historias separadas que poco a poco van apareciendo o se van uniendo entre sí a través de ciertos personajes. Estos personajes que permiten que las historias se unan, se junten, se van a llamar vasos comunicantes, ¿no? Además, su tendencia es neorrealista. ¿Qué es el neorrealismo? Es ese tipo de narrativa que describe los temas, en este caso, que describe los temas de la realidad directa, ¿no? No incluye elementos fantasiosos, no incluye elementos sobrenaturales. Su base principal de la narración es la realidad como tal, ¿ok? Y principalmente el concepto neo, ¿por qué viene? Porque no es un realismo puro, ¿no? No es ese realismo decimonónico, sino es una narración, es una renovación de lo clásico, ¿no? Es narrar algo de manera innovadora, pero tomando como referencia la realidad inmediata, es decir, juntar el realismo, ¿no? Insertar elementos novedosos a la narración realista, porque hay que recordar que el realismo era un tipo de narración tradicional, no, lo que hace Vargas Llosa es narrar la realidad, pero insertando elementos novedosos, por eso el neorealismo, ¿no? Un nuevo realismo. Y uno de los conceptos que se le va a dar a Mario Vargas Llosa y por lo cual se le va a otorgar el Premio Nobel de Literatura, se le conoce como las llamadas cartografías de poder. ¿A qué llamamos cartografías de poder, no?
A ver, entendamos el concepto cartografías en primera instancia, ¿no? Quizás por ahí hemos escuchado esa palabra en lo que es el curso de geografía, una cartografía. Una cartografía termina siendo en este caso como los esquemas o las estructuras, ¿no?, que existen, y que cuando se habla de las cartografías de poder se está hablando de las estructuras de poder. En otras palabras, lo que vamos a ver recurrentemente en Mario Vargas Llosa son las formas o las estructuras o los esquemas en la cual las personas que tienen el poder en sus novelas van a mantenerse en él. En sus novelas, en su mayoría de casos, siempre hay alguien o algo que busca mantenerse en el poder y utiliza diversos mecanismos, ahí las cartografías, diversas formas para mantenerse en el poder. Pongamos el caso, por ejemplo, de Conversación en la Catedral, en la cual hablamos de la dictadura del general Odría. Curiosamente, la novela, el general Odría nunca aparece en la novela, pero hay un elemento cartográfico, hay un elemento que es sistemático que permite el poder de Odría, que es en este caso Cayo Bermúdez, un personaje que de cierta manera trata de sosegar toda rebeldía contra el dictador Odría. En el caso de la novela, La ciudad de los perros, el poder es instaurado por ¿quiénes? Por personajes como el jaguar, los personajes que lideran el círculo, incluso por los tenientes, ¿no? ¿Y cuál es el medio, el sistema o la cartografía que utiliza, el mecanismo de control que utilizan estos poderosos? Por ejemplo, la violencia, el machismo, ¿no?, que es la anulación de lo sentimental, ¿no? Entonces, esos son los elementos que utilizan estos personajes para mantenerse en el poder. Y así, en sus diversas novelas, en La fiesta del chivo habla de dictadores, ¿no? Igual que en un libro, por ejemplo, tan sencillo como Los cachorros, habla del tema del cómo se instaura lo que es el machismo, ¿no? A través de un personaje que pierde los genitales y cómo la sociedad lo termina excluyendo por carecer justamente del órgano reproductor masculino, ¿no? Entonces, esa situación es siempre recurrente, cómo algo trata de imponerse ante los demás y cómo ese algo o alguien que se impone a los demás se mantiene en el poder, ¿no? ¿Qué recursos, qué mecanismos utiliza? Por eso que para ellos es una persona que siempre va a querer oponerse o va a describir a un personaje poderoso como una caricatura, como un elemento, en este caso, que se requiere destruir porque no es dable que exista una dictadura en una sociedad. Ninguna dictadura es buena, decía él, ¿no? Ni la dictadura de derecha ni la de izquierda, ¿no? Entonces, justamente en ese sentido, él tiene este tipo de novelística. Bueno, los objetivos de la clase de hoy, jovencitos, tenemos, por ejemplo, reconocer de tipo de personajes y escenarios en la obra La ciudad de los perros. También tenemos, por ejemplo, identificar los tipos de narradores que hay en la novela. ¿Ok? También tenemos conocer, en este caso, las técnicas modernas de relato a través de La ciudad de los perros. ¿Ok? Y una de las características principales en esta novela es, en este caso, el tiempo. Muy bien, veamos acá. Cuando se habla del tiempo, ¿de qué se está hablando? A ver, hay que recordar que cuando se menciona el caso del tiempo, se está mencionando acerca del desarrollo, ¿no? El tiempo es un personaje más en la historia para los narradores del boom latinoamericano. Es un elemento que no solamente es el momento en el que se narra, sino algo que permite que la historia tenga un cierto sentido. En un momento determinado, la novela La ciudad de los perros, digámoslo así, está entre dos tiempos, el tiempo natural y el tiempo artificial. El tiempo natural es el tiempo de los sucesos que se van dando en el presente, y el tiempo artificial son los recuerdos de la vida pasada de cada personaje, ¿no? Entonces, entre esos dos tiempos se va a mover la novela. La novela tiene un tiempo presente, la historia principal, ¿cuál es? El tiempo cronológico, el tiempo lineal, el tiempo natural, es decir, el presente de la novela, ¿no? La novela comienza con una palabra, 4, dijo el jaguar, ¿no? Y es en un momento en el cual, ¿qué está sucediendo? Un grupo de escolares del colegio están, ¿no?, sorteando quién va a ser la persona que robe el examen de química. Y le toca en este caso a Porfirio Cava. Es una forma trágica de comenzar. Es decir, si ustedes se dan cuenta, hay un fatalismo ahí, ¿no? Si es tan el fatuo es tan curioso acá, porque incluso se usa los dados como una forma de una forma de determinismo de que le toca robar el examen es a Cava, ¿no?
Por eso que justamente comienza con el círculo que roba el examen, ¿no? En este caso es una novela incluso que hasta lo podemos catalogar como una forma, de cierta manera, policial, porque hay un robo del examen, hay un delito, en este caso luego hay una investigación sobre eso, hay una delación, ¿no? O sea, hay una delación, alguien delata el robo del examen, luego hay un asesinato y luego una acusación y luego de esta acusación, en este caso hay un chantaje de por medio que termina haciendo que el personaje retrocede de la acusación, ¿no? Más o menos para ahí resumirlo en grandes rasgos, ¿no? El esclavo delata, como te decía, ¿no? Roban el examen de química, el Serrano Cava y el esclavo Ricardo Arana va a ser el que va a delatar porque él de cierta manera no se siente contento con estar consignado. ¿Qué es consignado, profe? Consignado es estar encerrado en el colegio, ¿no? Hay que recordar que cuando se enteran del examen de robo el examen de química porque el Serrano Cava había roto unos vidrios y eso lo van a encontrar los militares y de esa manera van a señalar que alguien ha robado el examen de química. Los que ese día estaban de guardia, como se dice, que entre ellos estaba justamente el esclavo, van a ser castigados, van a ser consignados hasta que él, que robó el examen de química, no se entregue. Eso nunca iba a pasar, ¿no? El Serrano Cava nunca iba a entregarse. Entonces el esclavo no soporta esta situación y va a delatar en este caso al Serrano Cava, ¿no? Ahora, se dice por ahí, lógicamente, que se piensa en un momento de la historia que cuando el Serrano Cava hace esto es debido a que él quería, bueno, cuando el esclavo hace esto, lo que quería era ir a la casa justamente de Teresa, una señorita con la que salía y que le pide al poeta que vaya, ¿no? a visitarla, a pedirle la disculpa el caso porque iba a salir con ella, pero no va a poder. Entonces se piensa que es eso, ¿no? Incluso el poeta Alberto Fernández se molesta porque siente que el esclavo está traicionando, está siendo un infidente, está delatando a su amigo, está haciendo un soplón, como se dice en el colegio, que para ellos es algo lo peor que alguien puede ser por querer salir con esta chica, ¿no? Pero al final se demuestra que no es así, ¿no? Que él no había hecho ello por ellos, sino que su mamá estaba enferma y lo que él quería era salir para visitar a su madre, ¿no? Luego de haber sido delatado, el Serrano acaba es expulsado y luego de ello el círculo jura venganza, ¿no? Tanto así que terminan asesinando al esclavo, ¿no? Al que sospechan que ha sido el causante de ello. Alberto se siente mal porque como él salía incluso con la chica que le gustaba, su amigo el esclavo, él siente como una forma de tratar de cambiar esa situación por la memoria del esclavo, buscar quién fue su asesino, ¿no? Y entre esas sus investigaciones descubre que el que estaba detrás justamente el esclavo era el jaguar. Iba a acusar al jaguar, ¿no? Va a llamar al teniente Gamboa a su casa, a su domicilio, para acusarlo, ¿no? En ningún momento, y esa es una técnica que se va a evidenciar en la novela, se menciona el nombre de jaguar, ¿no? Solamente se dice jaguar como parte del personaje, ¿no? Ahora, Gamboa insiste en la investigación, Gamboa va a ser partícipe de esto, como se dice, va a darle cabida a la investigación de por medio. Hay que recordar que un asesinato en un colegio militar no es visto como buena manera, no le va a dar una buena publicidad o una buena imagen al colegio, de ahí que justamente el coronel, que va a ser el director del colegio, no desea que esto se mantenga, ¿no? No quiere que esta situación siga a flote, ¿no? Y peor aún, si la prensa se entera y todo ello. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, como Alberto ha sido el que ha acusado a ello, Alberto es separado de la sección, ¿no? Y el acusado, que es Jaguar, también es separado de la sección. El Jaguar avisa, ¿no? Que si él lo friegan, él friega a todos, como dice, ¿no? Alberto no solamente había acusado el tema del asesinato, Alberto había acusado todas las cosas que pasaban dentro de la cuadra, dentro de la escuela, que robaban examen, que fumaban cigarrillos, bebían licores, jugaban, no, jugaban cartas, casinos, juegos de azar en general, y todas esas cuestiones, y hacen una requisa, y cuando hacen una requisa, todos los estudiantes de la sección tenían justamente bebidas, licores, hasta el mismo brigadier Arróspide, ¿no? También tenía esto, entonces van a ser ellos consignados, castigados completamente, ¿no? La cuadra va a pensar que ha sido el jaguar el que ha acusado a todos y por las últimas palabras que dijo, ¿no? Alberto, cuando es llevado frente al coronel, el coronel le va a decir, ¿sabe qué? Hemos encontrado
en tu gavete, ¿no? En tu armario, diversas novelitas, y estas novelitas de cierta manera hablan muy mal de ti, ¿no? Tú también vas a ser expulsado, todo esto, es decir, incluso hasta va a ser mostrado esto a tu madre. Entonces, él lo que más le teme es que su madre se entere de esta situación, ¿no? Porque su madre es una mujer que tiene muchos problemas, y más con su esposo, ¿no? Con su padre de él, y peor darle este problema. Entonces, lo que hace justamente Alberto es retroceder, ¿no? Termina, digamos así, retrocediendo lo que es su acusación, ¿no? Termina dejando de lado sin efecto esta acusación porque justamente es chantajeado, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, Alberto declina, ¿no? Declina de esta acusación, y Gamboa, por haber ayudado justamente a este alumno, va a ser llevado a otro, va a ser mandado a Puno, va a ser mandado a provincia. Ahora, Alberto se encuentra con el Jaguar y ahí comienza una conversación entre ellos dos. Incluso Alberto lo acusa, le dice: tú has sido el asesino del esclavo, y le dice: yo he sido el que he denunciado todas estas cuestiones. Ahí le dice: tú eres un soplón, y comienzan a pelear y todo eso, hasta que Alberto, bueno, el Jaguar niega hasta el último que ha sido la persona que ha matado al esclavo, ¿no? Luego de eso vamos a ver que a Gamboa lo mandan a Puno, a pesar de que todas las situaciones han sucedido, igual lo mandan a Puno, cada uno retorna a su vida, ¿no? El esclavo, bueno, el poeta retorna conoce una chica llamada en este caso Marcela, ¿no? A una jovencita con la cual se va a casar y va a vivir en Estados Unidos, va a tener una casa como él siempre quería, porque hay que recordar que el poeta es un joven miraflorino, ¿no? Y él tenía justamente esta idea de estar con una chica de Miraflores, y ella va a ser Marcela. Y en este caso el Jaguar se va a quedar con Teresa, ¿no? Esta jovencita del Lince, esta muchachita con la cual era, digamos así, la señorita que le gustaba tanto al esclavo como a Alberto, ¿no? Al final, Jaguar se encuentra con el Flaco Higueras, este jovencito que lo había llevado en un tiempo a la vida delincuencial, y en la parte final le comenta, ¿no? Le cuenta que se había casado con Teresa y todo ello, y que ya su vida había cambiado, ¿no? Se había reformado, ya no era ese muchacho belicoso, delincuente, ¿no? Sino que se había reformado después del matrimonio con Teresa. Bueno, eso es a líneas generales el tiempo natural, ¿no? Y acá dentro de este tiempo natural, estos son los acontecimientos cronológicos que se van desarrollando, ¿no? Lo que te he ido narrando, ¿ok? Y luego de esto se van a insertar historias secundarias, que son las historias de los personajes. Claro, la historia del poeta, que te contaba justamente, la historia del poeta tenía una familia, su madre una mujer que lloraba recurrentemente porque su padre era un hombre adulto, era un hombre que le gustaba mucho la bohemia, las mujeres y todo eso, y la madre se refugiaba en el poeta, le contaba a él toda esta vida triste, ¿no? El Jaguar, una familia desunida, vive con familiares, tíos, padrinos en este caso, y hasta se dice que su tía lo seduce a él, y él es un muchacho, un malandrín del Callao, como se dice, ¿no? Un jovencito que es llevado por la vida delincuencial en el Callao. Y lo único bonito que tuve en la vida ha sido el enamoramiento que tuvo con una jovencita, que años posteriores nos vamos a enterar que es Teresa, ¿no? Y de cierta manera el esclavo es este personaje que tiene una familia en la cual el padre retorna, y el padre quiere imponer las cosas. El padre quiere que su hijo deje de ser ese niño engreído, aniñado, que se vuelva un hombre de verdad, y por eso lo va a insertar al colegio León Prado. Ahora, cada uno tiene un motivo por el cual inserta al colegio, ¿no? Por ejemplo, el Jaguar es porque sus superiores como que sienten una carga con él, ¿no? Dicen: para que te vuelvas un hombre de provecho, te vamos a meter al colegio León Prado. El esclavo porque su padre sentía que esa era una forma en la cual él podía volverse hombre, ¿no? Ya que había sido muy engreído por su madre. Y el poeta debido a una decepción amorosa, ¿no? Una chica llamada Elena lo abandona por otro, y en este caso esa decepción hace que él se inscriba al colegio Alonso Prado. Ahora, cada uno tiene su motivo, ¿no? Pero vamos a ver algo muy importante, que las historias de los personajes son historias de desunión familiar. Es decir, los personajes, quizás la historia se torna o busca que en el colegio sea el lugar donde se puedan solucionar las cosas, ¿no? Muchos de ellos sienten que el colegio va a ser la solución de ello, ¿no? Por ejemplo, la familia Jaguar piensa que va a salir un hombre de provecho, la familia de Clavo siente que de esa manera él va a ser un hombre de bien y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, lo que se busca es que se piensa que el colegio va a reformarlos, por así, va a regenerarlos, ¿no?
cuando completamente no es así, ¿no? Si tú te das cuenta, en el colegio es peor que en la ciudad, ¿no? El colegio es un mundo machista, un mundo violento, donde los personajes tienen que jugar un papel diferente, tienen que dejar de ser lo que son para volverse personajes dentro de ese teatro enorme que es el colegio. Tienen que, por decirlo así, impostar su actitud, ¿no? Fingir algo que no son, fingir ser personas, en este caso violentas, fingir ser personas, en este caso con una actitud demasiado machista, e incluso hasta llegar a mostrar elementos delincuenciales y todo ello, ¿no? Entonces, nos damos cuenta acá de cierta manera la impostación de los personajes, ¿no? El colegio quiere ser algo que al final no es, ¿no? El mismo coronel piensa que el colegio es un lugar donde todos respetan las normas y las reglas y no es nada de esa manera. Y ahí hay siempre hasta incluso una doble versión, porque los mismos profesores y militares sabían que los alumnos rompían las reglas, rompían las normas, generando, por ejemplo, violencia, rompiendo, cuando se da el tema de esto llamado como bautizo, los profesores los militares se iban de las cuadras, no había nadie porque sabían que era el momento en el cual los adolescentes rompían las normas y las reglas. Entonces, como que el colegio era una doble cara, ¿no? Por un lado, querían vendernos la idea de que era un lugar donde la persona va a salir de bien, provechosa, pero por otro lado, era un lugar donde no era así, ¿no? Donde los mismos escolares rompían las normas, rompían las reglas que estaban puestas ahí, eran rotas por los mismos escolares y ellos mismos imponían sus propias reglas, ¿no? Los mismos escolares imponían sus reglas de qué, de machismo, de violencia, ¿no? De la anulación de los sentimientos y todo eso. Entonces, todo es impostación, ¿no? Todo es falsedad. Y eso es algo muy interesante, incluso, por ejemplo, cuando sea la muerte del esclavo. Cuando sea la muerte del esclavo, los personajes, no hay risas, no hay bromas, hay tristeza. Incluso en un momento hasta ya no vuelven las carcajadas. ¿Por qué? Porque los personajes no son malos, pues son niños que juegan a ser malos, para que se entienda mejor. Son niños que en el colegio tienen que jugar a ser malos porque el colegio mismo lo incita a eso. Son niños, son adolescentes que tienen sentimientos, que lloran, que incluso hay un momento en el cual un escolar le pide a un militar que quiere hacer una consulta moral, ¿no? Sentimental, porque son niños, quieren refugiarse, quieren pedirle un consejo a alguien. Y la respuesta del militar, ¿cuál es? A ver, nombre y sección. Es esa, ¿no? Su respuesta es que, consultando a mí cosas morales, yo no soy tu madre, le dice, ¿no? Entonces vemos cómo se anula lo que es lo sentimental. Entonces, los personajes se dan cuenta que tienen que impostar, tienen que ser algo que no son en ese momento, tienen que actuar, ¿no? Y ellos consideraban que justamente en el colegio iba a ser el lugar donde iban a solucionar sus problemas y no es lo. Por eso que cuando salen del colegio no les cuesta tanto dejar de ser eso, ¿no? Quitarse todo ese personaje y volver a ser lo que eran antes, ¿no? El Alberto, por ejemplo, retorna al colegio, sale del colegio y vuelve a su vida burguesa, que es, ¿no? Con estar con una mujer de Miraflores, irse a Estados Unidos, ¿no? Entonces, algo muy interesante. Entonces, por eso que el nombre que le quería dar justamente Mario Vargas Llosa con el nombre de los impostores, ¿no? Porque el concepto de la impostación es un concepto recurrente en toda la novela, ¿no? El fingir algo que no es, ¿no? Fingir que se respetan las normas cuando no se respetan las normas, fingir que el colegio es el lugar donde van a poder desarrollarse cuando no es así. Entonces, esa imagen de la impostación es una imagen recurrente en la novela, ¿no? Incluso hasta la imagen de los animales también, ¿no? La impostación, los personajes se animalizan, ¿no? Personajes como el boa, por ejemplo, el jaguar, ¿no? Este tipo de nombres de animales, por ejemplo, o incluso hasta los animales comienzan a humanizarse, ¿no? La malpapiada, esta perrita que es vista como un objeto sexual y todo ello, ¿no? El tiempo artificial, ¿no? Está alterada por el tiempo, justamente esta es una forma de revelar lo que te estoy diciendo, ¿no? La historia trastoca, cambia constantemente, estamos narrando la historia principal, luego retrocedemos la historia del poeta, luego el jaguar, y así, ¿no? Se está retrocediendo recurrentemente la historia. Muy bien. Hay una sensación de desorden, una alternancia de historias que se yuxtaponen, ¿no? Ese es algo muy importante, se alternan historias, ¿no? Historias se van alternando y como si fueran un rompecabezas, son pequeñas piezas que poco a poco se van a juntar para formar este esqueleto enorme que es la historia de La ciudad y los perros. Muy bien.
La caja china, claro, esta es una técnica que se utiliza, ¿no? Son historias secundarias que se derivan de una principal. Claro, la caja china o la muñeca rusa, ¿no? Es una de las técnicas en la cual es una caja enorme, tú abres la caja y otra caja más pequeña, abres la caja, otra caja más pequeña. Esa es la caja china, es como la muñeca rusa. No sé si habrá visto ustedes una muñeca rusa. Una muñeca rusa es una muñeca que tú abres una muñeca, la misma muñeca, pero más pequeña, más pequeña, más pequeña, hace el objeto más pequeñito, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Una historia dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, ¿no? Claro, dentro de la historia general hay historias pequeñas que son historias de cada personaje. Claro, esas son las cajas chinas, ¿no? Son las cajas pequeñas dentro de la historia grande, dentro de la caja grande, que es la historia principal de la novela. Muy bien, sigamos por acá. Los personajes. Ya la semana anterior se ha desarrollado un poco los personajes, quiénes son, y vamos a hablar de los personajes del colegio, los cadetes. Acá tenemos básicamente el círculo, liderado por el jaguar, ¿no? No se sabe el nombre de este personaje, se dice simplemente jaguar por la forma como peleaba, ¿no? Los movimientos felinos que tenía, incluso hasta por su cierta fisonomía que tenía. El boa, ¿no? Que también en este caso es el pervertido, el serrano cava, y el rulos, ¿no? Personajes que representan lo que es el círculo. La malpapía de una perrita que tú ves ahí era la perrita que el boa muchas veces tenía como objeto sexual, ¿no? Lamentablemente vemos hasta incluso un zoofilia dentro de la novela, ¿no? Personajes que están fuera del círculo, por ejemplo, tenemos a Ricardo Arana, considerado como el esclavo, personaje débil, persona que es subyugada, subordinada por los demás, le dicen el esclavo porque una vez que lo golpeaban puso sus dos manos así pidiendo porque por favor dejen de golpearlo. Entonces esa actitud de persona, en este caso, lacaya, humilde, esclavizada, justamente por el cual le ponen esa denominación. Alberto Fernández, el poeta, ¿no? El poeta le dicen de esa manera, ¿por qué? Porque es un jovencito que le gusta escribir cartitas o novelitas de corte erótico, ¿no? De corte pornográfico. De ahí que le van a poner justamente ese nombre. Quizás estos dos personajes últimos son de cierta manera ambas caras del narrador, Mario Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa tuvo ciertas características porque sus novelas tienden, en su mayoría de casos, a insertar elementos sexuales. Vargas Llosa también, si yo les sugiero a ustedes que puedan leer su novela, bueno, en este caso su crónica, ¿no? Que es El pez en el agua, donde habla sobre su padre, y la historia de su padre es una historia muy parecida a la que cuenta con Ricardo Arana, ¿no? Su padre va a llegar a su casa, va, en este caso, va a imponerle muchas cosas a pesar de que nunca vivió con él. Entonces esa misma similitud se ve con el personaje Ricardo Arana, ¿no? Bayano, ese personaje también del colegio, personaje también de gustos recurrentemente sexuales. Arróspide es un jovencito de clase alta, 3 años recogido como el brigadier del colegio, representa justamente el hombre, la clase aristocrática dentro de lo que es el colegio. Personajes que están fuera de los cadetes, los militares, sin duda Gamboa, el que tiene Gamboa es el personaje más importante, es un personaje que respeta las normas, la disciplina, ¿no? Él juega su papel importante dentro del colegio, ¿no? El respeto justamente a lo que es la disciplina del colegio, él considera, ¿no? Que el colegio es el lugar donde se tiene que mantener las normas y las reglas, ¿no? El coronel, que es el director del colegio, Caminán Garrido, ¿no? El teniente Guarina, que no tiene mucha autoridad, la gente, los alumnos no lo respetan. Igual manera con Pessoa, ¿no? Y el que hace el informe contra Gamboa el mayor, ¿no? Cuando Gamboa en este caso está ayudando al poeta. Esos son algunos militares, el más importante que es Gamboa, el profesor de francés Fontana, ¿no? Otro también personaje en la historia, y personajes que no están en el colegio. Por ejemplo, tenemos ¿qué es la Perlita? La Perlita era como un kiosco del colegio, ¿no? Un lugar donde no solamente iban a tomar un café, un licor, sino que también se dice que se vendía, era el lugar donde se metían los tragos, los cigarrillos para los alumnos, ¿no? ¿Quién atendía? Paulino. Paulino se le dice el injerto, ¿por qué? Porque es una mezcla entre un mestizo, un cholo, un negro, un japonés, una mezcla racial medio rara, ¿no? Y es un hombre también de deseos sexuales diferentes, ¿no? Porque era en este caso una persona que muchas veces quería abusar bueno, no abusaba, sino que era un homosexual que le gustaba mucho estar con los estudiantes y todas esas cosas, ¿no? También se ve esas escenas sexuales con los alumnos dentro de la narración. Tenemos también al padre del esclavo, un hombre machista, un hombre que considera que la violencia es la única forma de restituir las cosas, ¿no? La madre del esclavo sumisa.
en este caso el Jaguar, el Flaco Higueras, este hombre delincuente, que era amigo de su hermano mayor, pero poco a poco fue también amigo del Jaguar, Teresa, y la tía Teresa, que representa lo que es el interés, ¿no? Ella quiere que Teresa, su sobrina, se case con alguien, como que de cierta manera siente que es una carga ya Teresa para ella también. El padre, el poeta, un ser adúltero, ¿no? En este caso, un hombre que le gusta mucho la vida bohemia, ¿no? Estar con mujeres. Carmela, la madre del poeta, una mujer que se refugia mucho en su hijo. Elena, esta jovencita miraflorina, el poeta se enamora de ella, pero ella lo engaña, lo deja por otro, y eso hace que el poeta se inscriba en el colegio. Pluto y Tico, que son amigos miraflorinos del poeta. Muy bien. La Pies Dorados. Mario Vargas Llosa dice que es el único personaje que describe tal y como era, ¿no? Es una mujer, es una meretriz, ¿no? Que cobraba, se dice, 20 soles, y donde justamente los escolares siempre iban a ser asidos al prostíbulo donde ella atendía, ¿no? Muy bien, por acá tenemos a los personajes del colegio. Bueno, vamos ahora a clasificarlos, que es importante esto también, clasificar a los personajes del colegio, primero por el grado de relevancia. En base a esto tenemos tres tipos de categorías, los principales, secundarios e incidental y episódico, ¿no? En este caso, el principal es donde se organizan y tiene rol fundamental. Es decir, el tema principal de la historia gira en torno justamente al personaje principal, ¿no? Acá recordamos que se habla justamente, hay una crítica a la educación militar, y esos personajes principales de los cuales va a girar en torno a la historia van a ser tres, ¿no? El jaguar, el esclavo y el poeta. En estos tres gira en torno lo que es la historia principal, ¿no? Son los personajes principales de la novela. En ellos, por ejemplo, se desarrolla lo que es el tema de la educación militar, esta denuncia contra la educación militar machista, ¿no? El jaguar representado por el machismo, el esclavo, la persona que sufre de machismo, y el poeta que es el que busca cambiar esta situación a través de una denuncia, pero que al final no lo realiza y termina velando por sí mismo, ¿no? No tiene la fiereza o la entereza para seguir con la denuncia, sino que al verse acorralado simplemente declina su denuncia. Claro, el robo, el asesinato y la acusación, ahí está, ¿no? El jaguar es el que incita el robo a través del Serrano Cava, la acusación por parte del esclavo, ¿no? Y el asesinato por parte del esclavo, y el poeta en la acusación. Claro, el esclavo es el asesinado, ¿no? Ellos intervienen en estos tres ejes narrativos, ¿no? El robo, el asesinato y la acusación. Los personajes secundarios son aquellos que complementan la historia, ¿no? Por el general su participación es breve, pero proporciona coherencia y que de cierta manera permiten que los temas se desarrollen junto a los personajes principales. Por ejemplo, personaje del círculo, como Porfirio Cava, ¿no? Porque es el que roba el examen de química. Sin él, la historia no se hubiera desarrollado, sin él no hubiera habido asesinato del esclavo, sin él no, en este caso, el poeta no hubiera denunciado, porque él fue justamente el que roba el examen de química. El BOA también, que es parte del círculo, ¿no? Desarrolla lo que es el machismo. Es el que peor trata, incluso, es uno de los que peores trata al esclavo también. Arróspide, también personaje que en este caso tapa todas las cosas del colegio, ¿no? Incluso fue el que instiga a que la cuadra se rebele contra el jaguar porque ellos sienten que el jaguar los había acusado. De Gamboa, que representa lo que es esta vida militar guiada por las órdenes, guiada por lo que es el tema de las normas, el respeto a la vida castrense. Teresa, que es el vaso comunicante, por llamarlo así, el personaje que permite que las historias estén unidas, el personaje que permite que estos tres principales puedan integrarse en una sola idea. Y el coronel director, que es el que chantajea al poeta para que él decline la historia, ¿no? Él decline su denuncia. Personajes que simplemente retardan, ¿no? Permiten solucionar la historia, revelar algún punto, pero que aparecen por momentos solamente, ¿no? Rulos, ¿no? Es un personaje que su participación no es tan recurrente. En este caso, el personaje llamado Bayano, Paulino el Injerto, el que introducía justamente, en este caso, las bebidas alcohólicas al colegio, el profesor Fontana, la tía Teresa y la meretriz Pies Dorados. Muy bien. Perfecto, por acá tenemos esto. Sigamos por acá. Por el grado de complejidad. Eso tiene que ver con ¿qué? Con la faceta que cumplen los personajes dentro de la historia. Muy bien, a ver un momentito.
Muy bien. Ya, perfecto. Por el nivel de complejidad. Por ejemplo, tenemos en este caso el personaje, la clasificación simple y complejo. El personaje simple es aquel que tiene solo una faceta dentro de la historia, ¿no? Cumple un solo rol dentro de la novela. Por ejemplo, Rulos, ¿no? Por ejemplo, el esclavo, David Cobarde nunca cambia esa faceta, nunca cambia esa condición la mantiene de inicio a fin en la novela hasta que dura su participación. La Pies Dorados, también Meretriz, el Capitán Garrido, ¿no? El padre el esclavo, machista hasta el final, ¿no? El padre el poeta también un ser adúltero, ¿no? Un ser que hace sufrir a la madre del poeta, y el timorato de Fontana, ¿no? Un profesor que, en este caso, los jóvenes se burlaban mucho de él, ¿no? Pues tenemos justamente estos personajes cuya característica es única dentro de la historia, ¿no? No tienen otra faceta más, su conducta es la única que tienen o cumplen un solo papel dentro de la historia. En cambio, hay personajes que tienen un rasgo más de un rasgo caracterizador, ¿no? Incluso a veces estos rasgos son contradictorios con su carácter. Por ejemplo, el jaguar. El jaguar es un personaje muy interesante. Un personaje que era un jovencito malandrín antes de entrar al colegio, luego se vuelve un delincuente completo dentro del colegio y ya luego cuando sale de él es un hombre ya reformado, ¿no? Cambia su condición después de haberse casado con Teresa, su conducta va a ser distinta, ¿no? Es un hombre serio, como dice al final el Flaco Higueras, y a él no le gusta estar con hombres serios, ¿no? Por ejemplo, violento, pero sensible, ¿no? Tímido en el amor. Claro, hay sensibilidad en el jaguar. Como te dije en el inicio, algo muy interesante en esta novela es que los personajes fingen algo que no son, ¿no? Dentro del colegio, ellos tienen que jugar el papel de ser violentos, machistas y todo ello, para que en este caso puedan seguir en ese círculo vicioso que es la violencia dentro del colegio. Alberto, solidario y cínico también con el esclavo, ¿no? Traidor y justiciero, por un lado es solidario con el esclavo, por un lado quiere ayudarlo, pero también termina siendo en este caso persona que lo traiciona al esclavo, ¿no? Porque sale con la chica que al esclavo le agradaba, ¿no? Y además también termina retrocediendo la acusación que tenía por miedo a temas personales, ¿no? A temas de su madre, por ejemplo. Arróspide, cómplice, apegado al código, pero también es discreto, es cómplice de la cosa que está pasando, ¿no? Y se revela contra el jaguar, es el personaje que se revela contra el jaguar. El Serrano Cava es miedoso, pero es valiente. ¿Por qué? Porque nunca delata, ¿no? Es decir, él dice, si me friego yo solo, dice. Y es verdad, ¿no? Porque al final, cuando lo acusan a él y lo expulsan, nunca delata quiénes fueron los que generaron este robo del examen, ¿no? En ningún momento. Es racista, sofílico y solidario con el Serrano, ¿no? Lo ayuda justamente, si siente una pena por él, por el Serrano. Gamboa, ¿no? Es disciplinado, pero también es machista, es testarudo, es terco, ¿no? ¿Ok? Entonces son personajes que tienen más de una característica, más de un rasgo dentro de dentro de la novela, ¿no? Presenta más de una característica. Muy bien. A ver. Sigamos por acá, un momentito. Sigamos por acá. Por las transformaciones. Esta es una de las características más interesantes en la novela, ¿no? Lo que es la transformación del personaje, en este caso plano, el personaje redondo, como dicen otros, o los personajes estáticos y dinámicos, ¿no? Claro, el personaje estático es aquel personaje que se mantiene de inicio a fin con la misma conducta. En cambio, el personaje dinámico es aquel que va a transformarse, aquel que va a sufrir un cambio en un momento en la historia. Por ejemplo, el personaje estático tiene una misma conducta de inicio a fin. Tenemos a Róspide, defiende siempre el código, nunca delata a nadie, ¿no? Respeta siempre a la cuadra, al colegio. El esclavo es sumiso y débil de inicio a fin. Respeta a la pandilla, claro. El Serrano es leal, nunca delata por quienes fueron los que le dijeron para que robe el examen. Gamboa siempre respetuoso a las normas, tanto así que eso le llevó un problema, ¿no? Termina siendo enviado a Puno por respetar tanto, por ser una persona que busca la verdad ante todo. En cambio, tenemos personajes que sí van a cambiar sus conductas, ¿no? Uno de ellos, lógicamente, bueno, también tenemos antes de eso al Flaco Higuera, ¿no? Es un delincuente tanto al inicio de la historia como al final, ¿no? Tanto que al final de la historia, cuando se junta otra vez con el jaguar, él habla justamente de los temas delincuenciales que tenía, e incluso ya no se quiere juntar con el jaguar, porque el jaguar se ha vuelto un trabajador de banco, un hombre serio, y a él no le gusta andar con hombres serios, ¿no?
El jaguar es el personaje que cambia su conducta, ¿no? Delincuente, pero al final es un hombre serio, decente. Alberto, impulsivo, emotivo, pero al final quiere ser frío como su padre, ¿no? Claro, incluso él dice, me voy a casar con Marcela y voy a vivir en una casa grande, enorme, con piscina, pero también voy a tener muchas mujeres. Entonces, quiere imitar la conducta de su padre, ¿no? Esa es una de las características que tiene en este caso Alberto, ¿no? ¿Ok? Está mencionándose personajes que aparecen en la acción principal de inicio a fin. Hay más personajes, lógicamente, pero son los personajes principales, ¿no? Los que aparecen de inicio a fin. Muy bien. Seguimos por acá, seguimos por acá. Los espacios. ¿Qué papel importante los espacios acá? Creo que el título de antemano te da dos espacios importantes, ¿no? La ciudad y los perros. Y los perros básicamente representan lo que es el colegio, ¿no? El colegio Leoncio Prado. Acá vamos a darnos cuenta que esa I es una I no es una I copulativa, es una I de cierto modo que plantea una oposición, ¿no? Una contradicción. La ciudad y la escuela, ¿no? La ciudad y el colegio Leoncio Prado. Dos espacios que de cierta manera confluyen, dos espacios en los cuales los personajes se desenvuelven y que cada espacio tiene sus propios códigos también, ¿no? Uno es un espacio abierto, que sería el macrocosmos, que es la ciudad, y otro el espacio cerrado, que sería el microcosmos, el colegio, ¿no? Claro. Colegios, espacios cerrados, lugares donde viven hacinados los personajes, sin posibilidad de, en este caso, desplazarse. Incluso el mismo ambiente se ve como un ambiente de opresión, ¿no? Como un ambiente en el cual los personajes no pueden tener movilidad ni libertad propia. Y eso se ve, por ejemplo, en el colegio, donde los personajes, incluso hay escenas en la cual el narrador describe al colegio como un lugar lúgubre, oscuro, donde la poca luz ingresaba a los salones y que los alumnos para poder salir de ahí tenían que tirar contra, que significa eso, escaparse, ¿no? Saltar sobre el muro para escaparse del colegio. Y lugares abiertos donde los personajes puedan tener mayor posibilidad de desplazarse, no hay algo que los sujete, ¿no? Por ejemplo, tenemos el colegio, es un espacio cerrado, represivo y violento, la violencia, ¿no? Estos escolares se escapaban por los muros justamente, y dentro de este colegio se vincula con lo que es la violencia, la represión, el machismo. En cambio, la ciudad es el espacio abierto urbano, ¿no? ¿Ok? Es el espacio abierto urbano donde también, de cierta manera, no es que sea un lugar bonito, hermoso, sino que en ambos casos son ambas caras de una misma moneda, que es la violencia, que es la desunión, ¿no? Donde los personajes terminan, en este caso, teniendo problemas tanto familiares como problemas personales. Otros espacios abiertos, por ejemplo, la Plaza Mango Cápac, ¿no? La calle Distrito del Lince, la clase media, donde vive en este caso Teresa, y en las calles en el Distrito de Miraflores, ¿no? Donde vive en este caso el poeta, ¿no? Entonces son estos espacios, pero como le digo a ustedes, ¿no? Los espacios juegan un papel muy importante en esta novela porque representan el contraste, ¿no? La oposición recurrente en esta novela, ¿no? La novela está llena de oposiciones, ¿no? Llena de dualidades, llena de bipolaridades, ¿no? Dos elementos que se oponen, el colegio y la ciudad, ¿no? El colegio siendo el espacio cerrado, represivo, violento, machista, que tiene sus propios códigos, pero que los personajes actúan como el colegio les pide que actúen, ¿no? Personas violentas, machistas, y la ciudad, un espacio también donde hay violencia, un espacio donde también en este caso no hay cosas bonitas, hay cosas desagradables, hay desunión familiar, pero ahí los personajes terminan siendo tal y como son, ¿no? Por eso que cuando retornan a la ciudad, los personajes terminan siendo lo que son en sí, ¿no? El caso del poeta, un hombre se vuelve un hombre frívolo y ¿no? Viaja a Estados Unidos, el caso de Jaguar retorna y se casa con Teresa y se vuelve un hombre decente, porque en sí él era un hombre, en este caso, bueno, ¿no? Sensible por dentro, pero que al final tuvo que impostar una actitud que no era, ¿no? Muy bien, este es el microcosmos. ¿Y por qué un microcosmos de la sociedad peruana? ¿Se acuerdan que les había hablado un poco de la novela total, no? La novela total es aquella que incluye elementos, espacios donde se confluyen diversas capas sociales, diversos temas, y eso se va a ver justamente en el colegio. En el colegio Leoncio Prado no solamente van a haber diversos temas que se desarrollan, sino también diversos personajes que de cierta manera son de distintas capas sociales, personajes que
presentan diversas actitudes o en este caso presentan clases sociales distintas, como por ejemplo clase baja, la clase de la sierra, la clase de la costa, de la selva, que el BOA es de la selva, ¿no? Y no solamente eso, sino también su condición socioeconómica también es distinta. Y también los temas dentro del colegio, ¿no? El tema del sofismo, también, por ejemplo, el tema de la violencia, del machismo, de la anulación del sentimiento, de la impunidad, ¿no? Todos estos temas que se van a desarrollar dentro de este pequeño microcosmos. Es como un pequeño, es una radiografía del pequeño Perú, ¿no? Es un pequeño Perú en este caso, este colegio. La Perlita es un espacio cerrado, un bar clandestino que te decía, ¿no? Donde se vendía licores para los alumnos. Muy bien, espacio cerrado del colegio, hasta justamente vamos a leer un fragmento acá, dice, comenzó a avanzar pegado a la pared. En vez de cruzar el patio, dio un rodeo, siguiendo el muro curvo de las cuadras de Quinto. Al llegar al extremo, miró con ansiedad. La pista parecía interminable y misteriosa, enmarcada por los simétricos globos de luz en torno a las cuales se aglomeraba la neblina, ¿no? Es una descripción justamente del colegio. Ahí está justamente esta parte. Una descripción del colegio, ¿no? El patio, ¿no? Los globos de luz, que son como los postes, ¿no? Estos faroles en la cual se aglomeraba la neblina, dice, ¿no? La historia. El espacio urbano abierto, la ciudad, es la Plaza 2 de Mayo, si no me equivoco. Sí, la Plaza 2 de Mayo. Baja en la avenida Alfonso Ugarte, que es, sí, me imagino que es la que está por acá está la Plaza Alfonso Ugarte, ¿no? La avenida Alfonso Ugarte. Baja en la avenida Alfonso Ugarte y camina hacia la plaza, no, me confundí, 2 de Mayo no, la Plaza Bolognesi es, la Plaza Bolognesi que está, hacia la Plaza Bolognesi, entre empleados y funcionarios que salen de las cafeterías o permanecen en las esquinas, formando grupos zumbones. Cruza las 4 pistas paralelas surcadas por ríos de automóviles. Estas son las 4, ¿no? Estas son las 4 pistas paralelas, ¿se dan cuenta? ¿Ok? Y llega a la plaza donde en el centro, en el alto de la columna, otro héroe de bronce, etc. Avanza por el Paseo Colón, despoblado como una calle de otro mundo, ¿no? Paseo Colón es por acá. Ahora, algo muy interesante en la novelística de Vargas Llosa es esto, ¿no? Insertar elementos que corresponden a una referencia real, ¿no? Muchos de nosotros cuando leemos esta novela reconocemos ciertos lugares como la Avenida Alfonso Ugarte, la Plaza Bolognesi, la Plaza Paseo Colón, porque son espacios reales, ¿no? Y este es el neorrealismo de Mario Vargas Llosa, ¿no? Descripción de calles y avenidas de Lima, ¿no? Esas son características, en este caso, neorrealistas dentro de la novela. Una vez Marco preguntó sobre eso, ¿no? Sería bueno siempre tomar en cuenta ello, ¿no? La descripción urbana de los espacios, la descripción urbana neorrealista de lo que son los espacios dentro de esta novela. Bueno, continuamos por aspectos formales en esta novela. ¿Qué más tenemos por acá? Por ejemplo, esta novela se divide en 2 partes, ¿no? La primera parte divide en 8 capítulos, la segunda también en la misma cantidad, y un epílogo, ¿no? Presenta narradores múltiples. ¿En qué sentido? En que son narradores en tercera persona, ¿no? Que son el omnisciente y algunas veces el narrador objetivo, y en algunos momentos también hay narraciones en primera persona, ¿no? En la cual hay presencia de un narrador personaje, ¿no? Un personaje puede ser el poeta, puede ser en un momento el jaguar, en un momento puede ser hasta el serrano cava. Hay multiplicidad de puntos de vista, es decir, diferentes ángulos o perspectivas en la cual se cuenta la historia. Por ejemplo, el boa, el poeta y el jaguar, cada uno tiene una perspectiva diferente sobre el desarrollo de la historia, ¿no? Cada uno tiene una visión distinta sobre el acontecimiento de los hechos. Y es por eso que justamente sale la multiplicidad de puntos de vista, ¿no? Cada uno te cuenta la historia desde su punto de vista, ¿no? Según su punto de vista, desde su enfoque, ¿no? También hay una ruptura con el tiempo, lo dijimos al inicio, ¿no? Hay una alternancia de tiempos, la historia principal, y se va alternando las historias del pasado de cada personaje. De esa manera se muestra como un tipo de desorden, ¿no? Cuentan historias entrelazadas del jaguar, del poeta, del esclavo, que se van insertando a la historia principal. Hay como un tipo de entrelazamiento, ¿no? Se entrelazan las historias principales, historias secundarias, o las historias, en este caso, de estos personajes dentro de la historia principal. ¿Qué técnicas narrativas utiliza Mario Vargas Llosa? A ver, veamos por acá. Por ejemplo, el monólogo interior, que es el libre fluir de la conciencia, ¿no? No hay que confundir con lo que usaba en este caso
Fyodor Dostoyevsky, ¿no? En Dostoyevsky, por ejemplo, vemos que la descripción del pensamiento de los personajes es una forma lógica, consciente, ordenada. El monólogo interior termina siendo un libre fluir de la conciencia, es decir, hay un desorden al momento de contar lo que le pasa por la cabeza al personaje, incluso hasta hay un momento en que el personaje puede pensar en 2, 3, 4 veces cosas distintas a la vez, y eso justamente tiene que ver con el monólogo interior, ¿no? La caja china es contar una historia y dentro de esa historia principal contar otras historias derivadas o secundarias, ¿no? Los vasos comunicantes es aquellos personajes o elementos que asocian estas historias separadas que poco a poco se van juntando, se van reuniendo y corresponden dentro de una misma unidad narrativa, ¿no? Es la asociación de acontecimientos de diferentes espacios y tiempos dentro de una misma unidad narrativa. Un vaso comunicante es un objeto, capaz han visto ustedes, ¿no? Es un tipo de vaso unido por un hilo, ¿no? Entonces, un vaso comunicante son elementos que unen historias, para hacerlo más sencillo, ¿no? El dato escondido o iceberg, ¿no? El iceberg se ve solamente una parte, no se ve todo, pues se llama iceberg, ¿no? Porque es un hecho importante que se va a narrar, pero se omite cierta parte, ¿para qué? Para causar cierta curiosidad, ¿no? Para generar, digámoslo así, como una forma de curiosidad en el lector, suspenso a la narración, ¿no? Más adelante se va a conocer qué cosas se está desarrollando o qué cosa ha sucedido en ese momento, como por ejemplo el nombre del jaguar, ¿no? Es un dato escondido. O hay fragmentos en los cuales se habla habla un personaje, pero no se sabe quién es. Posteriormente se va a saber qué es el jaguar, ¿no? Ese es un dato escondido, por ejemplo. Y algunas técnicas del cine, propio justamente de la asimilación de las técnicas norteamericanas de la generación perdida, el flashback, ¿no? Que consiste básicamente en interrumpir el presente contando historias del pasado y de la vida pasada privadas de los personajes. A ver, algunos narradores, en este caso en la novela, vamos a ver por acá. En la novela hay múltiples narradores. Vamos a ver algunos por acá. Por ejemplo, dice, pensó, está desnudo y sintió terror. Su padre lo golpeó con la mano abierta y él se desplomó sin gritar, pero se levantó de inmediato. Todo se había puesto a girar suavemente. Iba a decir que a él no le habían pegado nunca, que no era posible, pero antes que lo hiciera, su padre lo volvió a golpear y él cayó al suelo de nuevo. Entonces vemos acá, por ejemplo, que el narrador está en tercera persona. Entonces, de antemano me da dos opciones, objetivo u omnisciente. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que el omnisciente conoce lo que piensa el personaje. Y en este caso vemos que el narrador es omnisciente porque nos inserta lo que siente el personaje, ¿no? Pensó, está desnudo y sintió terror, lo que siente, ¿no? Iba a decir que él no le habían pegado, que no era posible, pero antes que lo hiciera su padre lo volvió a golpear y él cayó al suelo de nuevo, ¿no? Es un narrador omnisciente. Narra en tercera persona, no está involucrado en los hechos, pero sabe y conoce todo, ¿no? Omnisciente. Describe lo externo de los personajes, ¿no? Ahí está. Conoce lo que piensa, lo que sienten los personajes. Muy bien, este es un fragmento, si mal no recuerdo, del esclavo, ¿no? Ok. Siguiente narrador, protagonista, narrado en primera persona, cuenta su historia. Narra en primera persona su propia historia, ¿no? Muestra una perspectiva personal subjetiva. El tranvía iba casi vacío. No pude gorrear, ya. Desde ahí ya te das cuenta que el narrador está en primera persona. No pude gorrear, narrado en primera persona, ¿no? Felizmente el conductor solo me cobró medio pasaje. Bajé la plaza 2 de Mayo y siempre me acordaba y sabía que apenas volviera a verla la reconocería, pero no encontraba la avenida Alfonso Ugarte. Y me acuerdo que estuve por la Colmena y cuando me di cuenta regresé corriendo y solo entonces descubrí la casota negra, cerca de la Plaza Bolognesi. Era justo la salida. Había muchas alumnas, grandes y chicas, y yo sentí una vergüenza terrible. Di media vuelta y fui hasta la esquina. Me puse en la puerta de una pulpería, medio escondido tras la vitrina y estuve mirando. ¿Qué notamos acá? A un personaje que está narrando algo, no sabemos quién es, esto es quizás una técnica que más adelante lo podemos detallar, pero está narrando un hecho, ¿no? Lo está narrando una situación en la cual él es partícipe, ¿no? Ahí está. Lo está contando en primera persona, ¿no? De él mismo. Perfecto. Está narrando él mismo su historia, ¿no? Narrador protagonista. Perfecto. Narrador testigo. Narrador en primera persona también, pero que narra los hechos de otra persona. Narra los hechos de una tercera, ¿no? De alguien, ¿no? Narra en primera persona, pero no cuenta su historia, sino cuenta la historia de otra persona. Cuenta la historia, las acciones de otro, ¿no? Una perspectiva personal, subjetiva. Por ejemplo, siempre aparecía tan limpia, tan elegante, y que yo pensaba, ¿cómo a las otras nunca se le ve así? Y no es que cambiara mucho de vestido, al contrario, tenía poca ropa.
Cuando estábamos estudiando y se manchaba las manos con tinta, botaba los libros al suelo y se iba a lavar. Si caía el cuaderno, aunque fuera un puntito de tinta, rompía la hoja y la hacía de nuevo. Pero así pierdes mucho tiempo, le decía yo. Mejor la borras, te presto un dilete y verás, no se notará nada. Ella no aceptaba. Era lo único que la ponía furiosa. Sus sienes comenzaban a latir, se movían despacito como un corazón bajo sus cabellos negros, su boca se fruncía, también tenía un vestido de cuadros que le cubría los hombros y se cerraba en el cuello con una cinta. Era sin mangas y ella se ponía encima una chompa color canela. Entonces, acá vemos que hay un personaje que está describiendo a alguien, ¿no? Las acciones que realizaba una persona. Entonces, no está contando su historia, sino está contando la historia de otra persona, ¿no? De primera persona, pero contando la historia de otra persona, ¿no? En este caso, acá vemos a alguien que está contando la historia de Teresa, ¿no? Esta es Teresa, está escribiendo, ¿no? Un compañero suyo que está contando cómo se ponía a estudiar. ¿Quién es este compañero? Ya más adelante vamos a saber, aunque ya quizás algunos saben. El narrador objetivo. Es el narrador en tercera persona, pero que no sabe lo que sienten sus personajes, sino que describe cual si fuera una cámara fotográfica, una cámara cinematográfica, disculpen, lo que está aconteciendo, ¿no? No se inserta para nada en lo que sienten los personajes ni nada de ello. Solo da a conocer lo que percibe desde afuera, el aspecto y las acciones, no accede a sus pensamientos ni emociones, se asemeja lente a una cámara, como le decía a usted, ¿no? El alfasto estaba limpio y resplandecía. Los cadetes de tres en fondo anchaban la formación de tal manera que las filas laterales iban por los extremos de la avenida y la del centro por el medio. El batallón avanzó hasta la avenida de las Palmeras y Gamboa dio orden de doblar hacia Bellavista. A medida que descendían por esa pendiente bajo los árboles de grandes hojas encorvadas, los cadetes podían ver al otro extremo una imprecisa aglomeración, los edificios del Arsenal Naval y del puerto del Callao. Entonces vemos acá cómo hay una narración en tercera persona, pero que se está describiendo hechos que no insertan a lo que siente un personaje, lo que piensa, lo que pasa por la cabeza de un personaje. Muy bien, describe todo el recorrido y las acciones del batallón fue desde afuera, ¿no? Muy bien, algunas técnicas modernas que vamos a ver en esta novela también. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el flashback. ¿Qué es el flashback? El retroceso del tiempo, ¿no? Ocurre cuando se produce un quiebre en el tiempo, claro, para ir hacia el pasado. Este tránsito hacia un tiempo pretérito es muy breve y luego la narración continúa con su hora. Claro, se traslada un momento al pasado y luego retorna al presente, ¿no? Por ejemplo, debe ser una mujer de carácter, dijo el Flaco Higueras. ¿Dónde te casaste? En Guacho. El cura no quería casarnos porque faltaban las proclamas, sino que no sé qué otras cosas. Pasé un mal rato. Me figuro, me figuro. ¿No ve que usted que me la ha robado? Dijo el Juan. ¿No ve que casi no me queda plata? ¿Cómo quiere que espere 8 días? La puerta de la sacristía estaba abierta y el jaguar divisaba tras la cabeza calva del cura un trozo de la pared y la iglesia. Los 6 votos de plata resaltaban en el lucido sucio y con cicatrices. El cura tenía los brazos cruzados sobre el pecho, sus manos se calentaban bajo las axilas como en un nido, sus ojos eran pícaros y bondadosos. Teresa estaba junto al jaguar, la boca ansiosa, los ojos atemorizados, de pronto sollozó. Me dio una cólera cuando la vi llorando, la agarré al cura por el pescuezo. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes acá que hay 2 diálogos acá? Hay un diálogo en el cual está hablando el jaguar con el Flaco Higueras, donde le está contando básicamente cómo fue el matrimonio, ¿no? Y luego en el momento que está en rojo, como ven ustedes ahí ese fragmento en rojo, es un traslado hacia el pasado, hacia el momento en el cual el jaguar con Teresa se casan en secreto, de manera, ¿no? Como dice acá, no ves que me la ha robado, de manera clandestina se casan. Entonces ahí vemos justamente cómo a través de los diálogos hay un traslado hacia otro tiempo. Ese uso de los diálogos que permiten el traslado del tiempo se llaman diálogos telescópicos. Los diálogos telescópicos son aquí los diálogos que permiten jugar o trasladarse de un tiempo presente al pasado y luego volver al presente. Ese juego de tiempos a través de diálogos se llaman diálogos telescópicos, ¿ok? Son herramientas que usa el flashback, son una de las herramientas que utiliza el flashback. Ahí está. Otro ejemplo de flashback, ¿no? Bueno, acá no se usa un diálogo telescópico, ¿no? Acá no se usa un diálogo telescópico. Alberto vio venir hacia su rostro la gasa empapada en una sustancia ocre y apretó los dientes. Un dolor animal lo recorrió como un estremecimiento. Abrió la boca y chilló. Sintió ganas de arrojar. La enfermería era blanca y el piso de losetas devolvía hacia el techo. La luz azul de los tubos de neón. El enfermero había retirado la gasa y empapaba otra, silbando entre dientes. ¿Sería tan doloroso también esta vez? Cuando recibía los golpes de jabón en el suelo del calabozo donde se revocaban en silencio, no había sentido dolor alguno, solo humillación.
porque a los pocos minutos de comenzar se sintió vencido, sus puños y sus pies apenas tocaban el jaguar. Entonces, vemos cómo estando en la sala ahí de enfermería, luego retorna a través en este caso, de una narración, lo que es el momento en el cual se está peleando con el jaguar, ¿no? Pero el jaguar no esperó que se levantara, ni se detuvo a comprobar si había ganado. Se dejó caer sobre él y continuó golpeándolo con sus puños infatigables hasta que Alberto consiguió incorporarse, huir a otro rincón del calabozo. Segundo más tarde había caído al suelo otra vez, el jaguar cabalgaba nuevamente encima suyo y sus puños se batían sobre su cuerpo hasta que Alberto perdía la memoria. Cuando abrió los ojos estaba sentado en la cama al lado del jaguar y escuchaba su monótono resuello. La realidad volvía a ordenarse a partir del momento en que la voz de Gamboa retumbó en la celda. Ya está, dijo el enfermero, ahora hay que esperar que seque. Después lo vendo. Estése quieto, no se toque con sus manos inmundas. Entonces, ahí vemos cómo hay dos tiempos, ¿no? Un momento en el cual está en la enfermería y otro momento en el cual hay una pelea, está recordando el poeta, Alberto, la pelea que tuvo con el jaguar. Es también el flashback, ¿no? El monólogo interior, que te había mencionado justamente que es reproducir fielmente los pensamientos, ¿no? Pero es un brote espontáneo, no tiene un orden establecido, quizás sea la característica más importante, ¿no? No tener un orden establecido, ¿no? Caso acá del BOA. ¿No? Él piensa en la malpapeada, ¿no? Ni yo me compadecía de ella, ni la malpapeada se molestaba aunque le doliera, pero hoy fue distinto, le di a la mala, con intención. No se puede decir que yo tenga la culpa de todo, hay que tener en cuenta las cosas que han pasado. El pobre Cholo Cava, a cualquiera se le ponen los nervios como alambres, y el esclavo con su pedazo de plomo en la cabeza. Es natural que todos estemos muñequeados. Además, no sé por qué nos hicieron poner el uniforme azul, justamente con ese sol de verano, y todos estábamos transpirando y teníamos como diablos azules en la barriga. ¿A qué hora lo traen? ¿Cómo estará? ¿Habrá cambiado con tantos días de encierro? Debe haberse enflaquecido, a lo mejor lo tenían a pan y agua, metido en un cuarto de todo el día, ya me imagino las preguntas, los gritos, le deben haber sacado la mugre. Entonces, ¿te das cuenta cómo pasa de estar pensando en la malpapeada, luego de la muerte del esclavo y cómo lo expulsan a Cava, y luego al final de cómo, en este caso, lo han golpeado al jaguar que estaba encerrado, ¿no? Separado de toda la escuela, de toda la cuadra. Cuadra se le dice justamente a la sección, ¿no? De escolares. Los vasos comunicantes, que los elementos que unen, que aparece cuando al menos dos historias argumentales distintos se unen a través de un punto en común, ¿no? Fusionan en una unidad o secuencia narrativa. Por ejemplo, acá está, una de las técnicas que usan también los vasos comunicantes, diálogos telescópicos, son diálogos de distintos tiempos donde el punto común establece ahí el tema, ¿no? Acá vemos cómo hay un flashback también, ¿no? Y el flashback se realiza a través de diálogos telescópicos, por ejemplo, ¿no? ¿Y quién es el vaso comunicante acá? Teresa, ¿no? Teresa es el tema en común, es el vaso comunicante de la novela, ¿no? Le conté todo, dijo el jaguar. ¿Qué es todo? Dijo Flaco Higueras. Que viniste a buscarme con una cara de perro apaleado. ¿Le contaste que te volviste un ladrón y un puntañero? Sí, le conté todos los robos, es decir, los que me acordaba. Todo menos lo de los regalos, pero ella adivinó ahí mismo. Eras tú, dijo Teresa. Todos esos paquetes me los mandabas tú. Ah, dijo el Flaco Higueras. Te gastaba la mitad de las ganancias en el burdel y la otra mitad comprándole regalos. ¿Qué muchacho? No. En el bulín no gastaba casi nada. Las mujeres no me cobraban. ¿Por qué hiciste eso? Preguntó Teresa. El jaguar no contestó. Había sacado la mano de los bolsillos y jugaba con sus dedos. ¿Estabas enamorada de mí? Dijo Teresa. Él la miró y ella no había enrojecido. Su expresión era tranquila y suavemente intrigada. Pues vemos cómo acá son espacios distintos, pero son básicamente dos personajes, que es el Flaco Higueras con el jaguar, que hablan de un mismo tema, que es Teresa, ¿no? Y Teresa interviene en la historia al momento de sus diálogos. Entonces, acá vemos básicamente que dos historias, dos espacios, dos momentos narrativos se unen en base a ¿qué? A un tema en común. ¿Cuál es el tema en común? Teresa. Ese es el vaso comunicante. Y para lograr justamente este tema en común, ¿qué hacen? Diálogos telescópicos, diálogos que permiten unir estas historias que están en espacios diferentes, espacios distintos. El dato oculto o el dato escondido o el iceberg, que es básicamente un hecho importante que se omite, que eso no se describe, pero que puede generar consecuencias gravitantes en el curso de la historia, ¿no? Por ejemplo, ¿quién mató al esclavo? ¿No? Eso es algo que no se va a contar en la historia, ¿no? El retroceso no se va a identificar hasta el final quién fue el asesino del esclavo, ¿no? El retroceso de la culata, como vi esos cuerpos jóvenes que el hombro todavía resentido, debían incorporarse.
correr agazapados y volver a arrojarse y disparar envueltos por una atmósfera de violencia que solo era un simulacro, porque el capitán Garrido sabía que la guerra no era así. En ese momento vio la silueta verde que había podido pisar si no la divisaba a tiempo, y ese fusil con el cañón monstruosamente hundido en la tierra, en contra de todas las instrucciones sobre el cuidado del arma. No atinaba a comprender qué podía significar ese cuerpo y ese fusil derribados. Se inclinó. El muchacho tenía la cara contraída por el dolor y los ojos y la boca muy abiertos. La bala le había caído en la cabeza, un hilo de sangre corría por el cuello. Vemos cómo es el tema del asesinato del esclavo, ¿no? Claro, se omite la descripción del origen de la bala, no se sabe quién fue el que lanzó la bala, ¿no? Quién fue el que disparó. El nombre del personaje del monólogo también. Yo estaba en Esaiz Peña y a la salida volví a Bellavista caminando. A veces me encontraba con Higueras, un amigo de mi hermano, antes que a Perico lo metieran al ejército. Siempre preguntaba, ¿qué sabes de él? Nada, desde que lo mandaron a la selva nunca escribió. ¿A dónde vas tan apurado? Venga a conversar un rato. Yo quería regresar a Bellavista lo más pronto, pero Higueras era mayor que yo. Me hacía un favor tratándome como uno de su edad. Me llevaba una chingana y me decía, ¿qué tomas? No sé, cualquier cosa, lo que tú. Bueno, decía el Flaco Higueras, chino, dos cortos. Pues acá vemos que hay un personaje que está volviéndose amigo de Flaco Higueras, que más adelante vamos a saber que en este caso es Jaguar, ¿no? Y también, ¿qué es el registro lingüístico? Cuando se habla de registro lingüístico se refiere principalmente a palabras. Un registro es un conjunto de palabras que maneja un determinado grupo social, ¿no? Por ejemplo, los adolescentes en la actualidad manejan un registro lingüístico, palabras que solamente esta generación va a llegar a comprender y que generaciones de antaño o quizás venideras no van a comprender. De igual manera, mi generación ha manejado un registro diferente. Entonces, cuando hablamos justamente de un registro lingüístico, nos referimos a palabras que están condicionadas a cuestiones contextuales o sociales, es decir, las palabras que usaban los militares, palabras que usaban los escolares y que básicamente lo vamos a poder entender gracias a un glosario. Eso va a ver al final de la novela, por ejemplo, en muchas ediciones un glosario para entender ciertas palabras que usaban los escolares del Colegio Leocho Prado. Por ejemplo, diciendo, arroz pide, ¿qué hay? Voy a salir y a mí voy a tirar contra. ¿Qué es tirar contra, no? Tirar contra es escaparse, por ejemplo, ¿no? Saltar por el muro. Allá tú, habla con los imaginarias. Otro concepto, otro término que es propio del ámbito militar, ¿no? Imaginarias. Claro, que son básicamente las personas que están haciendo guardia en la madrugada, ¿no? No en la noche, quiero salir ahora. Me la desfilan en el comedor. Esta vez arroz pide y lo mira con interés. Tengo que salir. Es muy importante. ¿Tienes un plancito o una fiesta? ¿Pasará a ser parte de mí? No sé. Si te descubre, me friego yo también. Solo hay una formación. Solo tienes que poner en el parte efectivo completo. Les vamos a ver justamente que hay palabras, hay jergas, hay términos que corresponden básicamente al contexto de los cadetes del colegio y a eso se conoce como el registro lingüístico, ¿no? Vargallosa es una persona que no solamente nos va a escribir una situación real, hechos que tienen una imagen real, una atmósfera real, un espacio real, lugares reales, sino también que el mismo lenguaje propio de los personajes no son un lenguaje impostado, sino un lenguaje real, ¿no? Palabras que solamente utilizaban los alumnos de esa época, ¿no? Tirar contra, imaginarias, ¿no? Esos términos, por ejemplo, que hace plancito, ¿no? El bautizo, son conceptos o términos que utilizaban los personajes en ese periodo, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con registro lingüístico. Palabras o las jergas propias de un espacio, de un grupo, en este caso, social determinado, ¿no? En este caso, hablamos del grupo de los alumnos del Colegio Leoncio Prado. Muy bien, ahí está. Pasar a ser parte similarista sin mí, ¿no? Efectivo completo. Muy bien, chicos, de esa manera hemos culminado con esta parte teórica. Vamos a hacer el desarrollo de la parte práctica, ¿ok? Un momento, por favor. Ya. Ahora sí, retomamos la parte práctica ahora. Vamos a ver la resolución, en este caso, de la práctica de esta semana. ¿Ok? Veamos acá.
La novela La ciudad de los perros. En la novela La ciudad de los perros, el personaje apodado el Jaguar, luego de acabar con su internado en el Colegio Leocho Prado, contrae matrimonio. Se vuelve un trabajador de banco y un esposo honesto, por el cual podemos deducir que es un personaje de tipo, ¿qué notamos acá? A un personaje que tiene un cambio, ¿no? Se transforma, básicamente. Es un personaje que cambia su conducta, ¿no? Como dice acá, el personaje apodado contra el matrimonio se vuelve un trabajador, se vuelve, es decir, cambia su conducta. En base a ello, la respuesta sería el personaje llamado, en este caso, dinámico, ¿no? Tiene una misma conducta, gamboano. Modifica su conducta, ¿no? El jaguar, por ejemplo. Simple, una sola faceta, ¿no? No sería el caso del jaguar. El jaguar tiene, ¿no? El esposo de Teresa, trabajador de banco, tiene diversas facetas, ¿no? Secundario no se desarrolla con esta característica. La clave sería dinámico. Muy bien, seguimos por acá. A lo largo de la ciudad y los perros, el teniente Gamboa se mantiene firme en sus valores militares. Acá, esta es la palabra importante como tomar en cuenta. Se mantiene firme. Esta es la palabra base, ¿no? En sus valores militares y busca descubrir, incluso por encima de las amenazas de sus superiores, al autor de la muerte del esclavo, lo que le genera la expulsión del colegio y su destierro. Esto nos lleva a concluir que es un personaje de tipo, ¿ah? A ver, se mantiene hasta el final. Sería en este caso, claro, estático, ¿no? Simple, una sola faceta, ¿no? Cuando mantiene firme el principal, ¿no? Estático, ¿no? Una misma conducta inicio a fin. Claro, incidental simplemente aparece por momentos, ¿no? Episódico. La clave sería casa. Claro, porque se mantiene firme de inicio a fin, su conducta no cambia, ¿no? No es como el personaje dinámico o redondo que tiene un cambio en su conducta. Pregunta 3. Pregunta 3. Indique el tipo de narrador que aparece en el siguiente fragmento de La ciudad de los perros. Poco después del último examen, vi a Teresa ya. Cuando dice vi a Teresa, ya parte de un narrador en primera persona que puede ser protagonista o testigo. ¿Ya? Omnisciente y objetivo se descartan, porque está en primera persona. Vi a Teresa con dos muchachos por la avenida Sáenz Peña. Llevaban toallas y yo le pregunté de lejos a dónde iba. Me contestó a la playa. Ese día estuve de mal humor y cuando mi madre me pidió dinero le contesté una grosería. Ella sacó la correa que tenía guardada debajo de su cama, hacía mucho tiempo que no me pegaba. ¿Qué notamos acá? Notamos un narrador de qué tipo. Está contando, claro, narra, él está en los acontecimientos, ¿no? Primero con Teresa y luego con su madre, claro. Está narrando sus acontecimientos. Exacto. Está narrando su historia, ¿no? Se cruzó con Teresa y luego tuvo en este caso, una reacción mala con su madre, ella lo golpeó, hablamos del jaguar, ¿no? Ahora, profe, ¿por qué no podría ser testigo? Pero no está describiendo la historia de Teresa, pues solamente una escena de Teresa que se está yendo a la playa, pero él también está ahí. Y luego está contando lo que sucedió con su madre, ¿no? Entonces, el personaje que se mantiene al inicio y fin de este pequeño relato es el narrador protagonista, ¿no? Lo demás no sería, porque el omnisciente y objetivo están en tercera persona, entonces la clave sería avión. Claro, esta es la diferencia con el narrador, en este caso, testigo, ¿no? Que el testigo tiene como que la historia narra en primera persona, pero se narra la historia del otro, ¿no? Pregunta 4, a ver. Por la posibilidad de desplazamiento, el colegio, en la novela La ciudad de los perros, es un espacio. A ver, ¿qué tipo de espacio sería el colegio? Un espacio cerrado, ¿no? Porque los personajes sienten como una opresión, un espacio donde hay una represión de por medio, no pueden salir de ahí, tienen que escaparse incluso, y funciona como un microcosmo de la sociedad peruana, ya que ahí se confluyen todas las clases sociales y razas del Perú. Este ambiente está connotado también por la violencia, claro, la violencia, el machismo, como una forma de sometimiento y supervivencia dentro del colegio, ¿no? Ahí está. 4 avión. Claro, la violencia que se ejerce en el colegio es aquello que permite que el colegio se mantenga tal y como es, ¿no? Es una impostación también, porque el colegio no debería ser así, ¿no? Es lo que no debería ser. Ahí está la impostación, ¿no? ¿Qué más? Dijo el Flaco Higueras. Conversamos, dijo el Escobar. Estuvimos conversando. Mucho rato, dijo el Flaco Higueras. ¿Cuánto rato? No sé, creo que poco. Le acompañé hasta su casa. Ella iba por el interior de la calzada, él a la orilla de la pista, Teresa caminaba lentamente.
A veces se volvía a mirarlo y él descubría que sus ojos eran más seguros que antes y por momentos hasta osados, su mirada más luminosa. Ese era un buen pretexto, dijo Flaco Higueras. ¿Qué hizo ella? ¿De qué notamos acá? Notamos que estamos retrocediendo la historia, ¿no? Hemos visto que el personaje ha retrocedido una historia. Hay un momento en el cual está conversando con el Flaco Higueras, luego retrocede la historia en la cual que Jaguar está acompañando a Teresa a su casa, ¿no? Esa técnica se conoce como el flashback, ¿no? Exacto. Como dice, se interrumpe el tiempo de la acción para ir al pasado y luego volver a la secuencia inicial. Se interrumpe el diálogo entre Jaguar y el Flaco Higueras, para describir un hecho pasado que es cuando el Jaguar acompañaba a Teresa a su casa, ¿no? El dato oculto es un hecho importante que se omite, pero no se presenta acá. Tampoco no hay diversidad de punto de vista porque se narra solamente en tercera persona. Y acá no hay un monólogo interior porque se escribe simplemente los diálogos, ¿no? ¿Ok? 5, avión. Siguiente. En la obra La ciudad de los perros, de Mario Vargas Llosa, descubrimos por separado la infancia de cada uno de los tres protagonistas, el esclavo, el poeta y el jaguar, por lo cual podemos inferir que se ha utilizado una técnica denominada, a ver, cuando son varias historias, ¿no?, que confluyen en la historia principal, la técnica que se ha visto acá ha sido ¿cuál? La llamada alternancia de historias, ¿no? Claro, hay una historia principal y se van alternando historias, en este caso de cada personaje. Es como la técnica de la caja china o la muñeca rusa, ¿no? Una historia principal y que dentro de ella hay historias pequeñas, ¿no? Se alternan con las demás historias, ¿no? Del jaguar, del poeta y del esclavo. Muy bien. Ahí está. 6 sería da. Muy bien, y con esto hemos finalizado esta clase. Espero que haya sido provechosa para ustedes. Espero que las dudas que hayan tenido hayan sido resueltas, ¿no? Hoy hemos abordado el tema de la narratología, en este caso de la novela La ciudad de los perros, ¿no? Y conmigo será hasta esta oportunidad. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.